vamos a empezar con ese tema que es el tema de determinación de urea. Forma parte del tema de proteínas y vamos a hablar acerca del metabolismo de las proteínas, aminoácidos, de la urea, la implicancia clínica que tiene la urea, los valores de referencia y algunas patologías eh, relacionadas con esto, ¿no? Es un tema muy fácil de entenderlo. Y luego la siguiente clase lo vamos a relacionar con otro tema que es la determinación de creatinina, que estos dos van juntos, urea y creatinina, como marcadores renales. Le voy a dar la vuelta a mi pantalla para nosotros estudiar acá con mis hojas, donde vamos a poder hacer anotaciones, como si fuera la pizarra, como siempre. Entonces, aquí vamos a ver la determinación de creatinina. Ay, perdón. Y vamos. Eh, nosotros, en el método de las proteínas, vamos a generar aminoácidos. Aminoácidos. Van a estar en la pueden ir a diferentes lugares. ¿De dónde pueden venir aminoácidos? Estos aminoácidos pueden venir de las proteínas, ¿ya? De la dieta. Nosotros consumimos en nuestra dieta proteínas y bueno, se degradan, van al codo, ahí va a pasar por una desnaturalización, van a ir al intestino y ahí se van a degradar por unas proteasas intestinales, nos liberan aminoácidos para que pasen a la sangre. También puede haber aminoácidos de la síntesis endógena. Como siempre, este es el aporte exógeno, este es el aporte endógeno. No, mi cuerpo puede sintetizar aminoácidos y también tenemos un pool de aminoácidos, una mezcla de aminoácidos en la sangre que viene del catabolismo interno en nuestro cuerpo de las proteínas, el catabolismo. Entonces, las proteínas en nuestro cuerpo cumplen funciones diversas, si nos acordamos, son enzimas, hormonas, transportadores, eh, moléculas de defensa, moléculas que ayudan a la coagulación, moléculas señalizadoras, tantas funciones que tienen las proteínas, ¿no? Luego que cumple su función, en promedio es un tiempo de vida medio muy corto de las proteínas, estas se degradan rápidamente y nos generan aminoácidos. No tenemos nosotros en nuestro cuerpo una fuente de almacenamiento proteico, no existe. A diferencia de los carbohidratos, que se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, y de los lípidos que se almacenan en forma de triglicéridos en nuestro tejido adiposo. No hay una proteína que sea una almacenadora de proteínas, ¿verdad? Entonces, lo que no se utiliza se descarta, se desecha, ¿no? Si una proteína que está funcionando de mala manera, se autodestruye por unos marcadores que atacan a esa proteína. ¿Y qué es lo que tenemos? Aminoácidos. ¿Qué pasa con estos aminoácidos en este metabolismo? Bueno, pues hay que acordarnos que no vamos a profundizar en esto de la estructura, que ustedes ya lo deben saber, pero solo hay que acordarnos de que aminoácido quiere decir que tiene una parte amina y una parte ácida, que es el ácido carboxílico. Esto es la parte amina y este es el grupo carboxílico en hidrógeno unido al carbono y el sustituyente donde es diferente para cada uno de los diferentes 20 aminoácidos que parte de nuestras proteínas. Entonces, este aminoácido va a sufrir una degradación, catabolismo. Lo voy a degradar. Lo primero que vamos a hacer en los pasos de la degradación
grupo amino que es muy peligroso, que también lo diferencia de otras macromoléculas. Los carbohidratos no tienen nitrógeno, los lípidos tampoco tienen, ¿verdad? Nitrógeno. Entonces, el aminoácido, para sufrir la degradación, se quita o se remueve el grupo amino. Ese es el primer paso. Ese paso se llama transaminación. Y las enzimas encargadas de hacer esto son las famosas transaminasas, que GOT y GPT son las principales, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros quitando el compuesto nitrogenado y me va a quedar esta partecita. Entonces, ya no sería un aminoácido, solo sería se llama alfa-cetoácido. Y depende qué es la cadena ramificada, ¿no? Para darles un alfa-cetoácido. Queda aquí. Alfa-cetoácido. Y este compuesto nitrogenado pasa a otra molécula, que es el alfa-cetoglutarato, y se convierte en glutamato. Ese es el primer paso. Glutamato es otro aminoácido que viene de la degradación de todos los demás aminoácidos. Muy bien. Este glutamato sigue su proceso y el siguiente paso, el paso número 2 después de la transaminación, es una desaminación. ¿Qué es esta desaminación? Este glutamato simplemente es un transportador de estos compuestos nitrogenados y lo va a liberar al hepatocito en forma de amonio. Este es amonio, también se llama amonia, lo mismo, que ha ganado nitrógeno. Perdón, nitrógeno en su nitrógeno. Entonces, este compuesto nitrogenado es muy peligroso. Hay que poner aquí una alerta. Es tóxico, es perjudicial y mi cuerpo rápidamente lo tiene que metabolizar. Este amonio surge el tercer paso, que sería que ingresa a las mitocondrias hepáticas a lo que se denomina el ciclo de la urea. El ciclo de la urea. Entonces, este amonio, el ciclo de la urea lo vamos a ver o lo han debido ver quizás en la teoría. Eh, Sufre varias reacciones en la mitocondria, luego en el citosol, se une a una molécula que nos genera carbamoil fosfato. También cuando vemos el metabolismo de las purinas, se convierte se une, perdón, a la mitina, se convierte en citrulina y sufre una serie de reacciones químicas hasta que nos genera la molécula de urea. Por eso se llama ciclo de la urea. Nos regenera otra vez la ornitina que se junta al carbamoil fosfato. Eso sería la degradación de todos los aminoácidos hasta generarnos urea. Ya no hay campo, que aquí lo voy a anotar a mi molécula de urea. Entonces, la molécula de urea, lo voy a anotar más arriba, se ha generado, es una molécula muy pequeña que está cargado de compuestos nitrogenados, pero ya no son tóxicos, sino que ya están como que protegidos. La molécula de urea es muy bien pequeñita, es un grupo amino, el carbono, otro grupo amino y un doble enlace con el oxígeno. Entonces, esta es la molécula de la urea, bien pequeña. Esta molécula de urea ha sido sintetizada en el ciclo de la urea en el hepatocito, el hígado hacia el ciclo de la urea, va a ser liberada hacia la circulación sanguínea. ¿Y qué es la urea? ¿Qué función cumple? No tiene ninguna función, es un producto de desecho. Pero a diferencia de los compuestos nitrogenados, del amonio, la urea ya no es tóxico, ya no es perjudicial en nuestro cuerpo.
Eso hay que entenderlo. Es un metabolismo de desecho que viene del metabolismo de las proteínas, como lo hemos visto ahorita, pero que ya no es perjudicial. En la sangre va a circular, es muy importante mencionar que es soluble, es hidrofílica, pasa rápidamente, con una molécula pequeña, rápidamente filtra, va a ir al riñón, como es un producto de desecho, y se va a eliminar por el riñón hacia la orina, y tenemos, hay cantidades de urea en la orina. Muy bien, ahí termina todo, y por eso nosotros vemos que tiene que haber un balance para que haya la urea, es un producto normal en la orina, entre la producción de proteínas o el catabolismo de proteínas y el grado en el que el riñón está trabajando para poder eliminar a la urea. Entonces, la concentración de urea que hay en la sangre viene a partir de este balance, ¿no? Del grado de degradación de las proteínas y de la eliminación renal. En la sangre, los valores normales, 60 hasta 50 miligramos por decilitro, es bien poca cantidad que hay en la sangre. El riñón lo filtra y elimina hacia la orina. Hay una cantidad que regresa en la reabsorción, nuevamente se vuelve a filtrar. Entonces, como la urea es eliminada por el riñón, se utiliza como marcador renal. Cuando hay un daño renal, no está pudiendo trabajar adecuadamente el riñón y no está pudiendo eliminar a la urea. En ese caso se va a elevar en la sangre. No significa que está dañando al riñón, simplemente significa que el riñón tiene una falla. Entonces, la urea, si se eleva en la sangre, nos indica daños renales, ¿no? Ahorita solo estamos hablando de urea, entonces no podemos saber qué tipo de daño renal, pero puede ser una glomerulonefritis, síndrome nefrótico, una cistitis, una esclerosis renal del riñón, ¿no? Si está en los valores muy elevados a lo normal. También, pero puede elevarse en otras situaciones como una deshidratación, porque la urea, ¿cómo se va a eliminar del riñón? Con agua, ¿no? Yendo al baño, orinando. Entonces, un paciente que está deshidratado, la urea, como es una molécula tan pequeña y se elimina con el agua, no va a poder ser eliminada. Y por una hemoconcentración va a estar elevada en la sangre. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pacientes que tienen también, no sé, al gimnasio y hacen mucho catabolismo de proteínas. Cuando hay mucho catabolismo de proteínas, la urea está elevada normalmente, ¿no? Catabolismo proteico. Urea se puede, estamos viendo los casos en los cuales la urea se va a elevar. También puede ser en pacientes, en niños que consumen fórmula. Hay niños que se les da una fórmula hiperproteica, entonces su urea va a estar muy elevada porque hay gran degradación de proteínas. Entonces, la dieta no nos sirven como proteínas y hemos visto que se eliminan, se degradan hasta generar los aminoácidos. En otros casos más puede estar elevada la urea, que no solamente sea un daño renal, personas que están consumiendo, por ejemplo, esteroides, medicamentos que dañan el riñón también. Hay unos muy prolongados, hay, pero tiene que ser muy prolongado, ¿no? Para que se acabe el glucógeno, se active la gluconeogénesis y esa gluconeogénesis empiece a destruir ya, pero las proteínas de nuestro cuerpo. En ese caso, las convierte en aminoácidos y nos genere glucosa. Esta parte de acá me está olvidando, luego de que hemos hecho el catabolismo de la parte del grupo amino que nos queda, hemos hecho un cetoácido. Ese cetoácido, nada desperdicia en nuestro cuerpo, puede ingresar en diferentes niveles del ciclo de Krebs intermediarios, puede ingresar a la gluconeogénesis para convertirse en glucosa, como el ciclo de la glucosalanina, puede ingresar también a la lipogénesis para convertirse en ácidos grasos,
que luego pueden convertirse también en cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces, y al final todos estos nos van a servir para generar energía. Entonces, por eso en un ayuno muy prolongado va a haber gran degradación de proteínas para satisfacer las demandas energéticas, ¿no? Así que nos estábamos olvidando. Entonces, en estos casos, la urea va a estar muy elevada. Es un marcador de daño renal, pero no es específico de daño renal porque puede depender de la dieta del paciente, si tiene dietas hiperproteicas, puede depender del estado nutricional, si tiene un ayuno muy prolongado, depende también en cierta medida del estado de hidratación o deshidratación del paciente y cualquier otra enfermedad que no necesariamente sea daño renal, pero que hay mucho catabolismo de proteínas, la urea se va a elevar, por ejemplo, un paciente con una quemadura bastante grande, paciente con hemorragias que se pierde gran cantidad de proteínas, eh, entonces la urea va a ser muy elevada. Eso es ese tema. La urea es un marcador de daño renal, pero no es un marcador específico. Por eso necesitamos otros marcadores y la siguiente clase vamos a hablar de la creatinina que viene juntamente con la urea. ¿Por qué es importante entonces la urea? Porque convierte compuestos tóxicos como el amoníaco en compuestos inocuos, la urea para poder ser eliminado. El amoníaco es muy peligroso si está elevado, lo que causa, va a dañar al sistema nervioso central y nos va a causar problemas neuronales, una encefalopatía, inclusive hasta un coma del paciente. O sea, es muy peligroso que esté elevado esto. ¿De dónde puede venir el amoníaco? No solamente viene de acá, puede venir de dónde? Puede venir de la degradación de los aminoácidos que va al ciclo de la urea. No todo el amoníaco entra al ciclo de la urea. Una pequeña cantidad del amoníaco pasa libremente por la sangre al riñón y va hacia la orina. Y ahí tenemos alguna cantidad de amoníaco que también nos ayuda en el equilibrio del pH de la sangre, ¿no? Porque se convierte en, bueno, amonio, perdón, se convierte este amonio en amoníaco. Y ahí estamos excretando hidrogeniones, que también nos ayuda a esto para el equilibrio del pH. Em, entonces, cuando está muy elevado el amonio, ¿qué puede pasar? Vamos a ver aquí las elevaciones de amonio, porque ya hemos visto las elevaciones de la urea. Otro lugar más por donde viene el amonio puede ser de las bacterias intestinales. La flora normal de las enterobacterias generan amonio y en el intestino, ¿no? Y esto pasa a la sangre, al hígado se convierte en urea, ¿no? Entonces, de donde quiera que venga el amonio, tiene que pasar por el ciclo de la urea la gran cantidad de amonio para convertirse en urea. Hay normalmente amonio elevado en recién nacidos. Eso es porque, primeramente, que donde se hace la síntesis de la urea en el hígado, ¿no? Entonces, los recién nacidos tienen hepatocito inmaduro y tarda un poquito en madurar y después ya se va normalizando. También en personas que tienen algún problema hepático. Cuando hay un problema hepático, el amonio se llama hiperamonemia, va a estar presente y la urea va a estar baja porque el hígado no está pudiendo trabajar para sintetizar urea. Entonces, en una cirrosis hepática, en un daño hepático grave, va a haber hiperamonemia que es muy peligroso, ¿no? Entonces va a causar un daño del sistema nervioso central que va a ser de tipo hepático. También puede haber cualquier defecto en el ciclo de la urea por enzimas, en el ciclo de la urea por alguna enzima importante que esté pudiendo convertir el amonio en urea y entonces el amonio se va a elevar en la sangre y eso es muy peligroso. Muy bien. En una acidosis hemos dicho que esto mantiene el pH de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces también vamos a tener en esto que se está habiendo demasiada cantidad de hidrogeniones, mucha cantidad de amoníaco y de amonio en la sangre, y lo cual es muy peligroso, ¿ya? En las pruebas de laboratorio, generalmente se pide el estudio del boom o de la urea. El boom
Es algo parecido, pero no es lo mismo que urea, pero está con sus siglas en inglés, que significa blood, urine, nitrogen, ¿no? Que significa eh, fracción de nitrógeno en la sangre. Es la fracción de nitrógeno presente en la sangre en forma de la urea. Entonces solamente es el nitrógeno que está presente en la urea. Los valores normales es de 10 a 25 del boom. ¿Ya? Entonces, si está elevado el boom, quiere decir que está elevada la urea. No están relacionados, pero esto es más específico. Cuando está elevada el boom, la urea, se dice que el paciente tiene una azotemia, ligado juntamente al otro marcador que vamos a ver en la siguiente clase, que es la creatinina. Eso va a estar pendiente de las azotemias, que puede ser una azotemia renal, que quiere decir que hay un daño de riñón, o también puede ser una azotemia extrarrenal, que puede ser otros problemas, otras enfermedades, como hemos mencionado, una quemadura, o también puede ser no sé, un daño, por ejemplo, de falta de irrigación cardíaca, que no está llegando una buena filtración por una baja de la presión arterial hacia el riñón. Y ahí podemos clasificar las azotemias, pero para eso necesitamos este otro dato. Entonces, en esta clase estamos hablando acerca de la urea, la determinación de la urea. Y bueno, en la práctica hubiéramos determinado cómo va a estar la urea del paciente de ustedes para poder relacionarlo, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, alguna alteración de daño renal, que es muy importante porque los daños renales, donde está el riñón, a un principio son asintomáticas, hay una hiperfiltración asintomática y no se detecta fácilmente, ¿no? A menos que hagamos un examen de laboratorio de marcadores renales y dentro de ese examen tenemos nosotros a la urea. Entonces, eso sería todo por la clase de ahora. Y la siguiente clase vamos a continuar con el otro tema que sería de creatina.